2007, México. Una mujer de 44 años, casada con Enrique Peña Nieto, sí, el futuro presidente del país, muere repentinamente. ¿La causa oficial? Muerte natural. Pero la verdad detrás de esa muerte los va a sorprender. Hola, chicos. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a contar una historia que los hará cuestionar todo lo que saben sobre poder y justicia. Una historia que ocurrió justo bajo nuestras narices, pero de la que casi nadie se atreve a hablar. Su nombre era Mónica Pretelini. Y su muerte esconde secretos que van mucho más allá de lo que imaginan. Mientras el mundo veía a Enrique Peña Nieto ascender al poder, una pregunta flotaba en el aire: ¿qué pasó realmente con Mónica? Van a descubrir que esta no es solo una historia más de conspiración. Es un caso real, con evidencias reales. Antes de empezar esta investigación, hagan clic en el botón de suscribirse y activen las notificaciones, porque historias como esta necesitan ser contadas y no pueden perderse ni un detalle. ¿Listos para descubrir la verdad? Entonces vamos a sumergirnos en este misterio que sacudió a México. En una cálida mañana de julio de 1966, en el pequeño pueblo de Atlacomulco, Estado de México, nació Enrique Peña Nieto. Era el mayor de los hijos de un ingeniero y una profesora, una familia humilde pero con raíces profundas en la región. Desde niño, Enrique creció escuchando historias de su tío, un respetado gobernador que marcó la política local. Aquellas charlas en la mesa familiar encendieron en él una chispa, el deseo de dejar su huella en el mundo de la política. A los 11 años, la vida de Enrique dio un giro. Su familia se mudó a Toluca, la capital del estado, un lugar más grande y lleno de oportunidades. La ciudad era vibrante, pero también exigente. Adaptarse no fue fácil, sin embargo, Enrique mostró desde temprano una habilidad para conectar con las personas. Sonreía, escuchaba y sabía cómo ganar confianza. A los 15 años, ya participaba en campañas políticas locales, repartiendo volantes y asistiendo a mítines. Para él, no era solo un juego, era el comienzo de un sueño. Con el tiempo, decidió que necesitaba prepararse mejor. A los 17 años, viajó a Maine, Estados Unidos, para estudiar un año y mejorar su inglés. Vivir lejos de casa fue un desafío. El frío, la cultura diferente y la barrera del idioma lo pusieron a prueba, pero regresó con una confianza renovada y una visión más amplia del mundo. De vuelta en México, se matriculó en la Universidad Panamericana para estudiar Derecho. No era el estudiante más brillante, pero sí el más determinado. Años después, obtuvo un máster en Administración, un paso que lo acercó aún más a sus ambiciones políticas. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. En 2016, cuando ya era una figura pública, su tesis de Derecho se convirtió en un escándalo. Periodistas descubrieron que partes del documento parecían copiadas de otros autores, sin darles crédito. Las acusaciones de plagio llovieron sobre él. Enrique se defendió, diciendo que fue un error de estilo, no una intención de engañar. Pero el daño estaba hecho. La controversia alimentó a sus críticos, que lo acusaron de falta de integridad. Para un hombre que había construido su carrera sobre la imagen de un líder carismático, este golpe fue duro. Aún así, Enrique no se detuvo. Su infancia en Atlacomulco, su juventud en Toluca y sus experiencias en el extranjero lo habían moldeado. Sabía que la política era un juego de resistencia, y estaba dispuesto a seguir adelante. Pero, mientras subía los escalones del poder, algo en su interior comenzaba a cambiar. Las expectativas, las críticas y el peso de su apellido empezaban a sentirse más pesados. ¿Podría mantenerse fiel a aquel joven idealista que soñaba con cambiar México? En la penumbra de su oficina, años después, Enrique miraba por la ventana, recordando aquellos días en que todo parecía posible. Pero algo en el horizonte, algo que aún no podía ver, lo esperaba. Una sombra que pronto cambiaría su destino para siempre. En 1984, con apenas 18 años, Enrique Peña Nieto dio un paso decisivo. Se unió al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, una fuerza dominante en la política mexicana. Su carisma y dedicación lo hicieron destacar rápidamente. En las reuniones locales, hablaba con entusiasmo, conectando con militantes y líderes. Su apellido,
ligado a la tradición política de Atlacomulco, le abrió puertas, pero Enrique sabía que necesitaba más que un nombre para brillar. Trabajó incansablemente, escalando posiciones en las estructuras regionales del partido. Entre 1988 y 1990, Peña Nieto probó un camino diferente. Fue profesor universitario. Enseñar derecho le dio una nueva perspectiva. En el aula, perfeccionó su habilidad para comunicar ideas complejas de forma clara, una herramienta que más tarde sería clave en su carrera. Sus alumnos lo veían como un joven dinámico, alguien que inspiraba confianza. Sin embargo, la política seguía siendo su verdadero llamado, y pronto volvió a ella con más fuerza. El gran salto llegó en 2005, cuando fue elegido gobernador del Estado de México, uno de los cargos más importantes del país. Con 39 años, Peña Nieto era una estrella en ascenso. Su campaña fue ambiciosa. Prometió 608 compromisos, desde construir hospitales hasta mejorar carreteras. La gente lo recibió con entusiasmo. Su apariencia cuidada y su discurso optimista lo convirtieron en un ídolo para muchos. En los mítines, las multitudes gritaban su nombre, y los medios lo apodaron el Golden Boy del PRI. Pero cumplir tantas promesas no fue fácil. Al final de su mandato, solo una parte de esos compromisos se hizo realidad. Las críticas comenzaron a surgir. Para algunos, sus palabras eran más grandes que sus hechos. No todo fue aplauso durante su gobierno. En 2006, un episodio oscuro marcó su gestión, la represión en San Salvador Atenco. Una protesta de campesinos contra la construcción de un aeropuerto fue sofocada con violencia por la policía estatal. Hubo detenciones, heridos y denuncias de abusos. Las imágenes de la represión circularon por todo México, generando protestas y rechazo. Organizaciones de derechos humanos acusaron a Peña Nieto de autorizar un uso excesivo de la fuerza. Él defendió la acción, diciendo que era necesaria para mantener el orden, pero el daño a su imagen fue inevitable. Atenco se convirtió en una sombra que lo perseguiría. A pesar de las controversias, Peña Nieto salió de su gobierno con una base sólida de seguidores. Había aprendido a navegar las aguas turbulentas de la política mexicana, equilibrando promesas audaces con resultados parciales. Su ambición lo impulsaba hacia un objetivo mayor, la presidencia de México. Pero las grietas en su imagen comenzaban a aparecer. La idolatría de sus seguidores chocaba con las frustraciones de quienes veían en él más estilo que sustancia. Mientras conducía por las calles de Toluca una noche, Peña Nieto reflexionaba. El poder estaba más cerca, pero también lo estaban los riesgos. Algo en el aire le decía que el camino adelante sería aún más difícil. En julio de 2012, Enrique Peña Nieto alcanzó la cima de su carrera. Fue elegido presidente de México con el 38% de los votos. A los 46 años, asumió el cargo con un discurso vibrante, prometiendo renovar la política y devolver la esperanza al país. Su imagen joven y su mensaje de cambio resonaron en millones. En las calles, sus seguidores celebraban, convencidos de que México entraba en una nueva era. Pero el poder, como pronto descubriría, venía con un precio alto. Desde el inicio, Peña Nieto apostó por reformas ambiciosas. Quería transformar México, y lo hizo con audacia. La reforma educativa buscaba mejorar las escuelas, exigiendo evaluaciones a los maestros. La reforma energética abrió el sector del petróleo, permitiendo la privatización parcial de Pemex, algo inédito en décadas. Estas medidas fueron aplaudidas por inversionistas y aliados internacionales, que veían en Peña Nieto a un líder moderno. Sin embargo, no todos compartían ese entusiasmo. Muchos mexicanos, especialmente los sindicatos y los trabajadores, sentían que estas reformas beneficiaban más a las élites que al pueblo. Mientras tanto, las críticas crecían. La prensa acusaba al gobierno de manipular a los medios. Peña Nieto invirtió millones en publicidad, creando una imagen de éxito que no siempre coincidía con la realidad. En las redes sociales, surgieron rumores de Peñabots, cuentas automatizadas que alababan al presidente y atacaban a sus críticos. Aunque el gobierno negó estas acusaciones, la percepción de un líder desconectado se fortalecía. La gente comenzaba a cuestionar si el carisma de Peña Nieto era solo una fachada. El desgaste se intensificó con el tiempo. En enero de 2017,
Su aprobación cayó a un desastroso 12%, una de las más bajas en la historia de México. Los escándalos, como la compra de una lujosa casa por parte de su esposa, conocida como la Casa Blanca, alimentaron la desconfianza. Además, problemas como la violencia, la corrupción y el aumento en el precio de la gasolina golpearon duro a la población. En las calles, las protestas se multiplicaban. Peña Nieto, que una vez fue aclamado como un héroe, ahora era blanco de burlas y críticas. Las caricaturas en los periódicos lo retrataban como un presidente perdido, incapaz de controlar la tormenta que lo rodeaba. Aún así, Peña Nieto seguía adelante. En sus discursos, defendía sus reformas, diciendo que los beneficios llegarían con el tiempo. En privado, sin embargo, el peso del cargo lo agotaba. Las noches en Los Pinos eran largas, y las decisiones, cada vez más difíciles. Sabía que su legado estaba en juego, pero también sentía que el país se le escapaba de las manos. ¿Cómo había pasado de ser un ídolo a un símbolo de decepción? Una tarde, mientras observaba la Ciudad de México desde su oficina, Peña Nieto recibió una llamada urgente. Algo había sucedido, algo que podía cambiarlo todo. No sabía qué era, pero un presentimiento lo inquietaba. El poder, que tanto había buscado, ahora parecía una trampa a punto de cerrarse. El mandato de Enrique Peña Nieto, que comenzó con promesas de grandeza, pronto se vio envuelto en una tormenta de escándalos. Cada controversia parecía más grave que la anterior, erosionando su imagen y alimentando la desconfianza del pueblo mexicano. Lo que alguna vez fue un sueño de renovación se convirtió en una pesadilla de acusaciones que lo perseguirían mucho más allá de su presidencia. Uno de los primeros golpes fue el escándalo de su tesis de Derecho, destapado en 2016. Periodistas revelaron que gran parte del documento presentado en su juventud contenía fragmentos copiados de otros autores sin citar. La palabra plagio resonó en los titulares. Peña Nieto insistió en que fue un error técnico, pero el daño ya estaba hecho. Para muchos, este episodio cuestionaba su integridad, pintándolo como alguien que tomaba atajos para llegar lejos. La controversia, aunque no era nueva, reforzó la idea de un líder más preocupado por la imagen que por la sustancia. Pero el verdadero terremoto llegó con la Casa Blanca. En 2014, se descubrió que Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto, había comprado una mansión de lujo valuada en millones de dólares. La propiedad, adquirida a un contratista cercano al gobierno, levantó sospechas de conflicto de intereses. La prensa y la opinión pública exigieron respuestas. Rivera afirmó que el dinero venía de su carrera como actriz, pero las explicaciones no convencieron. El escándalo alimentó la percepción de una élite corrupta, desconectada de las luchas diarias de los mexicanos. Aún más devastador fue el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014 en Guerrero. Los jóvenes, que protestaban contra la desigualdad, fueron atacados por fuerzas locales. Las investigaciones apuntaron a una red de corrupción que involucraba a policías, narcos y autoridades. La respuesta del gobierno fue lenta y confusa, lo que provocó una condena internacional. Organizaciones como Amnistía Internacional exigieron justicia, pero las familias de los estudiantes seguían sin respuestas. Para muchos, Ayotzinapa se convirtió en el símbolo del fracaso de Peña Nieto para proteger a su pueblo. Las acusaciones no pararon ahí. En 2017, se reveló que el gobierno había usado el spyware Pegasus para espiar a periodistas y activistas. Este software, diseñado para combatir el crimen, fue dirigido contra voces críticas, generando indignación. Además, Peña Nieto fue vinculado al escándalo de Odebrecht, una constructora brasileña que admitió pagar sobornos a políticos en toda América Latina. También surgieron rumores de que Joaquín El Chapo Guzmán, el famoso narcotraficante, había financiado su campaña. Aunque Peña Nieto negó todas las acusaciones, las sospechas crecían. En su residencia, Peña Nieto sentía el peso de los titulares. Cada nuevo escándalo era como una grieta en el muro que había construido alrededor de su legado. Una noche, mientras leía un informe confidencial, una noticia lo hizo detenerse. Algo estaba a punto de salir a la luz, algo que podía destruir todo lo que había logrado. El teléfono sonó, y su corazón se aceleró.
Cuando Enrique Peña Nieto dejó la presidencia de México en diciembre de 2018, el hombre que alguna vez fue aclamado como un símbolo de renovación estaba irreconocible. Su salida marcó el fin de una era turbulenta, pero también el comienzo de un aislamiento político que lo hundiría aún más. Con un 77% de reprobación, según encuestas de la época, Peña Nieto se convirtió en uno de los presidentes más impopulares en la historia del país. El PRI, su partido, sufrió una derrota histórica, perdiendo influencia y votos. El sueño de grandeza se había desmoronado. Durante su mandato, el escándalo de Odebrecht siguió persiguiéndolo. La constructora brasileña admitió haber pagado sobornos a funcionarios mexicanos, y el nombre de Peña Nieto apareció en las investigaciones. Sin embargo, aliados políticos cercanos lograron frenar las pesquisas, lo que generó sospechas de encubrimiento. La falta de transparencia indignó a la opinión pública, que exigía justicia. Para muchos, era una prueba más de que el sistema protegía a los poderosos, incluso cuando las pruebas parecían evidentes. Tras dejar Los Pinos, Peña Nieto optó por un perfil bajo, pero su silencio no fue bien recibido. La gente esperaba explicaciones sobre los escándalos que marcaron su gobierno, desde Ayotzinapa hasta la Casa Blanca. En lugar de hablar, se mantuvo distante, viajando al extranjero y evitando la prensa. Esta actitud alimentó la percepción de que tenía algo que ocultar. En las redes sociales, los memes y las críticas lo convirtieron en blanco de burlas. El hombre que una vez llenaba estadios con seguidores ahora era rechazado por casi todos. El golpe más duro llegó en 2020, cuando la Fiscalía General de la República lo acusó formalmente. Los cargos eran graves: cohecho y traición a la patria, relacionados con presuntos sobornos y decisiones que favorecieron a empresas extranjeras en detrimento de México. Las acusaciones sacudieron al país. Para algunos, era el ajuste de cuentas que esperaban; para otros, una persecución política. Peña Nieto negó los cargos, pero el daño a su reputación era irreversible. Sus antiguos aliados, temerosos de mancharse, comenzaron a distanciarse. El PRI, debilitado, ya no ofrecía el respaldo de antes. Estaba solo. En su casa, lejos de los reflectores, Peña Nieto pasaba los días revisando documentos legales y hablando con sus abogados. Las noches eran largas, llenas de recuerdos de los días en que era gobernador, presidente, una estrella. Ahora, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Sabía que las investigaciones podían llevar años, pero también temía que algo más estuviera por venir. Una sombra lo seguía, una que no podía identificar. Una mañana, mientras leía un periódico, una noticia lo hizo detenerse. Un nuevo testimonio, alguien dispuesto a hablar, amenazaba con revelar secretos que él creía enterrados. El teléfono sonó, y una voz familiar le advirtió: las cosas estaban a punto de empeorar. Peña Nieto sintió un nudo en el estómago. El aislamiento que había elegido ya no era suficiente para protegerlo. La vida personal de Enrique Peña Nieto, aunque menos pública que su carrera política, estuvo marcada por momentos de alegría, tragedias y escándalos que lo humanizaron. Pero también lo expusieron al juicio implacable de la sociedad. Detrás del traje impecable y la sonrisa calculada, había un hombre enfrentando amores turbulentos, pérdidas devastadoras y un sufrimiento que lo acompañaría siempre. En 1994, Peña Nieto se casó con Mónica Pretelini, una mujer que se convirtió en su apoyo durante los primeros años de su ascenso político. Juntos tuvieron 3 hijos y proyectaban la imagen de una familia perfecta. Sin embargo, en 2007, una tragedia golpeó su hogar. Mónica murió repentinamente de una parada cardíaca, causada por complicaciones asociadas a su epilepsia. La pérdida dejó a Peña Nieto devastado. En público, mantuvo la compostura, pero quienes lo conocían decían que nunca volvió a ser el mismo. Criar a sus hijos solo, mientras gestionaba su carrera como gobernador, fue un desafío que enfrentó en silencio. El dolor de la pérdida se vio agravado por revelaciones que sacudieron su imagen. Peña Nieto admitió haber sido infiel durante su matrimonio con Mónica. Además, reconoció haber tenido 2 hijos fuera del matrimonio, uno de ellos fallecido en la infancia. Estas confesiones, aunque honestas, desataron un escándalo social. En un país conservador, la noticia fue un golpe para su reputación. Muchos lo acusaron de hipocresía,
mientras otros veían en su franqueza un intento de redención. Sin embargo, el daño estaba hecho, y las heridas personales se sumaron a las batallas políticas. En 2010, Peña Nieto buscó un nuevo comienzo al casarse con Angélica Rivera, una famosa actriz conocida por sus telenovelas. El matrimonio fue visto como una unión glamorosa, pero pronto se convirtió en fuente de controversias. En 2014, el escándalo de la Casa Blanca, la mansión comprada por Rivera a un contratista ligado al gobierno, puso a la pareja en el centro de las críticas. Aunque intentaron defenderse, la percepción de privilegio y corrupción los persiguió. El matrimonio, que alguna vez pareció un cuento de hadas, comenzó a desmoronarse bajo la presión. En 2019, Peña Nieto y Rivera anunciaron su divorcio, poniendo fin a una relación que no resistió el escrutinio público. Tras la separación, Peña Nieto inició un noviazgo con Tania Ruiz, una modelo mexicana. La relación, aunque discreta, atrajo la atención de los medios. Sin embargo, en enero de 2023, la pareja se separó, dejando a Peña Nieto nuevamente solo. En su casa, rodeado de recuerdos, reflexionaba sobre los amores que había perdido y los errores que lo marcaron. La soledad, que alguna vez fue un refugio, ahora pesaba como una condena. Una noche, mientras miraba fotos antiguas de sus hijos, recibió un mensaje inesperado. Era una advertencia, un eco de su pasado que amenazaba con traer más dolor. Peña Nieto cerró los ojos, preguntándose si alguna vez encontraría paz. Algo, o alguien, estaba cada vez más cerca, y el tiempo para escapar se agotaba. El peso de ser presidente de México, combinado con los escándalos que marcaron su vida, llevó a Enrique Peña Nieto a enfrentar momentos de intensa presión emocional. Aunque siempre mantuvo una fachada de control, detrás de las cámaras, el hombre que lideraba una nación luchaba con un torbellino interno. Los rumores sobre su salud, tanto física como mental, comenzaron a circular, alimentando especulaciones sobre un líder al borde del colapso. En 2014, durante el apogeo de las controversias de su presidencia, surgieron rumores de que Peña Nieto enfrentaba problemas graves de salud. En los medios y las redes sociales, se hablaba de un posible cáncer de próstata. Las especulaciones crecieron cuando se le vio más delgado y con un semblante cansado en algunos eventos públicos. Sin embargo, ni él ni su equipo confirmaron estas afirmaciones. El gobierno emitió comunicados vagos, asegurando que el presidente estaba en buen estado, pero la falta de claridad solo aumentó las dudas. Para un hombre cuya imagen siempre fue cuidadosamente construida, estas habladurías eran un golpe más a su reputación. Aunque no había información oficial sobre problemas psicológicos, el estrés que enfrentó era innegable. Los escándalos, desde la Casa Blanca hasta Ayotzinapa, lo convirtieron en blanco de críticas diarias. Las protestas en las calles, los titulares implacables y las burlas en las redes sociales lo rodeaban. En privado, según personas cercanas, Peña Nieto pasaba noches sin dormir, revisando informes y buscando formas de recuperar el apoyo perdido. La presión de liderar un país dividido, mientras su popularidad caía al 12%, dejó huellas profundas. Quienes lo conocían decían que sus sonrisas eran cada vez más forzadas, y sus momentos de soledad, más frecuentes. El impacto emocional también se reflejaba en su vida personal. La muerte de su primera esposa, Mónica, y el fin de su matrimonio con Angélica Rivera lo dejaron más aislado. Aunque intentaba ser un padre presente para sus hijos, el peso de los errores del pasado lo perseguía. En raras entrevistas, hablaba de la importancia de la familia, pero sus ojos revelaban un cansancio que las palabras no podían ocultar. La política, que alguna vez fue su pasión, ahora parecía una carga insoportable. En 2018, al dejar la presidencia, Peña Nieto esperaba encontrar alivio, pero la tranquilidad nunca llegó. Las acusaciones legales y el rechazo público lo siguieron. En su casa, lejos de los reflectores, pasaba horas reflexionando sobre lo que pudo haber hecho diferente. La idea de un futuro incierto, con investigaciones en curso, lo consumía. Una noche, mientras miraba por la ventana, sintió un dolor agudo en el pecho. No era físico, sino la certeza de que algo más estaba por venir. De repente, un correo electrónico llegó a su teléfono. El remitente era desconocido, pero el asunto lo hizo estremecerse: sabemos la verdad. El mensaje era breve,
pero su contenido prometía desenterrar un secreto que podía cambiarlo todo. Peña Nieto cerró el teléfono, con el corazón acelerado, preguntándose cuánto tiempo más podría resistir. La imagen de Enrique Peña Nieto, cuidadosamente construida desde sus días como gobernador, se desmoronó bajo el peso de la crítica mediática y el escarnio público. Lo que alguna vez fue un símbolo de esperanza se convirtió en sinónimo de decepción. Considerado uno de los presidentes más impopulares en la historia moderna de México, Peña Nieto enfrentó un rechazo que no solo lo aisló políticamente, sino que también lo convirtió en blanco de burlas y memes que resonaban en todo el país. Durante su presidencia, Peña Nieto cometió una serie de errores públicos que los medios y las redes sociales no perdonaron. Sus discursos, a menudo preparados, a veces se veían interrumpidos por lapsos y frases confusas que se viralizaban rápidamente. En 2011, antes de ser presidente, tuvo un momento infame en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando no pudo nombrar 3 libros que lo hubieran marcado. Este episodio, aunque menor, fue el primero de muchos. Durante su mandato, frases mal articuladas y respuestas evasivas en entrevistas se convirtieron en material para caricaturas y videos que circulaban sin parar. Para un líder que dependía de su carisma, estas gafes eran puñaladas a su credibilidad. El punto más controvertido llegó en 2014, cuando la revista Time publicó una portada con Peña Nieto bajo el titular Sabin México. El artículo elogiaba sus reformas, presentándolo como un reformador audaz. Sin embargo, en México, la reacción fue de indignación. Con el país sumido en la violencia, la corrupción y la crisis de Ayotzinapa, muchos vieron la portada como una burla. Las redes sociales explotaron con críticas, acusando a Time de ignorar la realidad mexicana y a Peña Nieto de pagar por una imagen positiva en el extranjero. La revista se convirtió en un símbolo de la desconexión entre el gobierno y el pueblo. En las calles, la gente se preguntaba cómo alguien podía hablar de salvar México mientras los problemas se acumulaban. El rechazo mediático no se limitó a los errores. Los escándalos, desde la Casa Blanca hasta Odebrecht, fueron amplificados por una prensa cada vez más crítica. Los programas de televisión y los columnistas diseccionaban cada paso del presidente, mientras los memes lo retrataban como un líder torpe y privilegiado. La percepción de que Peña Nieto estaba más interesado en su imagen que en los problemas del país se arraigó profundamente. Incluso sus intentos de mejorar su reputación, como apariciones en programas populares, eran recibidos con escepticismo. En su oficina, Peña Nieto veía los titulares con una mezcla de frustración y resignación. Sabía que cada error, cada crítica, lo alejaba más de la admiración que una vez tuvo. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje anónimo con un enlace. Al abrirlo, vio un nuevo video viral que ridiculizaba uno de sus discursos. Pero esta vez, algo en el contenido lo hizo detenerse. Había una insinuación, un rumor que prometía exponer un secreto aún más oscuro. El aire se volvió pesado, y Peña Nieto sintió que el cerco se cerraba. Enrique Peña Nieto, alguna vez el rostro de la esperanza política en México, enfrentó en los últimos años de su vida pública una caída que no solo destruyó su carrera, sino que dejó cicatrices profundas en su alma. Las promesas rotas, los escándalos y el abandono de sus aliados transformaron al hombre que soñaba con cambiar el país en una figura marcada por la desilusión y el peso de sus propios errores. Cada paso que daba parecía hundirlo más en un abismo del que no podía escapar. Cuando asumió cargos importantes, primero como gobernador y luego como presidente, Peña Nieto prometió un México próspero y moderno. En el Estado de México, sus 608 compromisos fueron un símbolo de ambición, pero muchos quedaron sin cumplir, dejando a los ciudadanos con una sensación de traición. Como presidente, sus reformas, aunque audaces, no trajeron los resultados que la gente esperaba. La pobreza persistía, la violencia crecía y la corrupción parecía más fuerte que nunca. Estas promesas incumplidas se convirtieron en un lastre. La confianza que alguna vez inspiró se desvaneció, y el descrédito se instaló como una sombra permanente. La caída de su carrera política fue vertiginosa. Los escándalos, desde la Casa Blanca hasta Odebrecht, lo convirtieron en un símbolo de todo lo que los mexicanos rechazaban en sus líderes. Su popularidad, que alguna vez lo llevó a llenar plazas, se desplomó, y el PRI, su hogar político, se hundió junto con él.
Sin el respaldo de su partido ni la posibilidad de recuperar el favor público, Peña Nieto vio cómo su legado se desmoronaba. La política, que había sido su vida, ahora era un campo minado donde cada paso podía ser el último. La idea de una redención parecía imposible. El desgaste no fue solo profesional. A nivel personal, Peña Nieto sufrió un golpe tras otro. Las acusaciones de corrupción, las burlas en las redes sociales y las infamias sobre su vida privada lo persiguieron sin descanso. Antiguos aliados, que alguna vez lo aplaudieron, se alejaron para proteger sus propias carreras. La soledad se convirtió en su compañera constante. En privado, según quienes lo conocían, pasaba horas reflexionando sobre cómo las cosas se salieron de control. La pérdida de apoyo, sumada al rechazo público, dejó una marca emocional que lo cambió. El hombre confiado de antaño ahora cargaba un cansancio que no podía ocultar. Una noche, sentado en su estudio, Peña Nieto revisaba recortes de prensa de sus días de gloria. Cada artículo le recordaba lo lejos que había caído. De pronto, un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un contacto antiguo, alguien que no había visto en años. Las palabras eran crípticas: necesitamos hablar. Es urgente. Algo en el tono del mensaje lo inquietó. Sabía que los secretos de su pasado no estaban tan enterrados como creía. Con el corazón acelerado, se preguntó si este sería el momento en que todo terminaría de desmoronarse. La vida de Enrique Peña Nieto, una mezcla de ambición desmedida y caídas estrepitosas, dejó tras de sí un legado que trasciende la política. Más allá de los titulares y los escándalos, su historia revela a un hombre profundamente humano, marcado por el dolor, la fragilidad y las lecciones que solo la adversidad puede enseñar. Su trayectoria, llena de altibajos, se convirtió en un espejo de cómo el poder y la tragedia moldean no solo una carrera, sino también un alma. La muerte de su primera esposa, Mónica Pretelini, en 2007, fue un golpe que cambió a Peña Nieto para siempre. La pérdida de su compañera, madre de sus 3 hijos, lo sumió en un duelo silencioso. En público, mantuvo la compostura, pero quienes lo conocían decían que cargaba un vacío que nunca llenó. Este trauma personal, más que cualquier escándalo, reveló su vulnerabilidad. No era solo un político ambicioso, era un hombre enfrentando una herida que el tiempo no podía sanar. La tragedia lo humanizó, pero también lo hizo más reservado, como si temiera exponer más de sí mismo. El aislamiento político que sufrió tras su presidencia acentuó esta fragilidad. Los escándalos, desde Ayotzinapa hasta Odebrecht, no solo destruyeron su reputación, sino que lo convirtieron en un paria. Antiguos aliados lo abandonaron, y el pueblo mexicano, que alguna vez lo aclamó, lo rechazó con furia. Este luto público, amplificado por las redes sociales y los medios, expuso a Peña Nieto como una figura frágil, incapaz de escapar del peso de sus decisiones. No era solo el político en juicio, era el hombre enfrentando la soledad de haber perdido el respeto de una nación. Sus relaciones personales, llenas de amor y controversia, también reflejaron sus impases emocionales. Desde la infidelidad en su primer matrimonio hasta el escándalo de la Casa Blanca con Angélica Rivera, Peña Nieto vivió bajo el escrutinio constante. Sus errores, aunque humanos, fueron magnificados por su posición. Cada relación rota, cada titular, añadía una capa más a su desgaste. Sin embargo, estas caídas mostraron a alguien que, a pesar de sus ambiciones, buscaba conexiones genuinas, aunque a menudo las perdiera en el camino. Hoy, la trayectoria de Peña Nieto es un recordatorio de cómo el poder puede ser una espada de doble filo. Su historia enseña que la grandeza política no protege contra el dolor personal ni las injusticias públicas. Su psique, moldeada por la tragedia y la exposición, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y fragilidad a la vez. En su casa, mirando fotos de sus hijos, Peña Nieto reflexionaba sobre las lecciones de su vida, el costo de la ambición, el valor de la humildad y la inevitabilidad del juicio público. Una mañana, un sobre llegó a su puerta. Sin remitente, contenía una sola hoja con una frase: la verdad siempre encuentra su camino. El mensaje, aunque breve, lo estremeció. Sabía que su pasado estaba a punto de alcanzarlo, y esta vez, no había dónde esconderse. Hola, chicos, ¿qué les pareció esta historia?
El caso de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini realmente nos hace pensar en cuántos secretos pueden estar ocultos detrás del poder. Si les gustó el video, déjenme un like para ayudarme a seguir trayendo casos como este. Y en los comentarios, díganme, ¿creen en la versión oficial o piensan que hay algo más detrás de esa muerte? No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse los próximos casos que voy a investigar. Hasta el próximo video, chicos.